Buenas tardes amigos, hermanos, Dios los bendiga esta tarde, confiando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también bendecido de parte de Dios. Confío cada día en que cada uno de ustedes siga buscando el rostro de Dios y con una búsqueda honesta y sincera delante de Él y se dejen guiar a través de su palabra, que es lo más importante para nosotros en estos tiempos. Ya los quisiera invitar a buscar la palabra el día de hoy, la cual vamos a leer en los Hechos en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 al 25. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón por qué la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, la cual el día de hoy Dios nos va a enseñar referente al Espíritu Santo, el gran misterio de la humanidad. El gran misterio de la humanidad es la vida eterna. Y para tener vida eterna hay que tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque el Espíritu es vida. Y ese es el gran misterio de la humanidad. Ese es el gran misterio que Dios tiene para todos aquellos que le buscan con corazón honesto, sincero, y esperan de Dios ese don tan preciado que muchos buscan y son pocos los que lo han hallado. Así como en los tiempos de los apóstoles, la Biblia nos relata que había muchos que deseaban servir a Dios y, y creían en Dios cuando le predicaban, pero no recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y es ahí que los apóstoles se enteraron lo que acontecía en Samaria, donde Felipe, uno de sus siervos, fue a predicar el Evangelio. Muchos se maravillaban cuando escuchaban a Felipe predicando el Evangelio, y muchos creían a través de él. Pero juntamente con él, o antes que él, había un varón, Simón, que era un mago, que tenía a la gente maravillada en esos lugares, en Samaria. Y muchos creían que él era un gran siervo de Dios, que la magia que él hacía era el poder de Dios. Pero aún así, este Simón, al escuchar a Felipe la predicación, aún él mismo creyó en la palabra de Dios.
Pero aconteció que oyendo Pedro y Juan en esos lugares que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, al oír que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, fueron a Samaria, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya al imponer sus manos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Es por eso que Simón creyó y mucha gente creyó que el bautismo del Espíritu Santo se recibía a través de la imposición de manos. Y ese es un gran misterio. Para muchos el día de hoy, y muchas personas el día de hoy aún creen, de cierta forma, que a través de obras o a través de imposición de manos se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. En estos tiempos la palabra de Dios recién se estaba escribiendo, el Nuevo Testamento. Aún la palabra de Dios no estaba completamente escrita. Por eso que Dios en esos tiempos permitió que los apóstoles hicieran muchos prodigios y milagros para que la gente pudiera creer. Y uno de esos milagros y prodigios que Dios permitió era efectivamente la imposición de manos para que las personas pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy ya tenemos la palabra completamente escrita, está en nuestras manos. Y ya conocemos la forma correcta en la cual debemos de recibir el Espíritu Santo. Aunque hay muchas personas que en estos tiempos aún siguen creyendo que el Espíritu Santo se recibe de muchas formas, de muchas maneras, y que hay que pedírselo a Dios de una u otra forma, insistentemente en oración, o asistir a reuniones de avivamientos, donde llegan muchas personas esperando que ese siervo que está organizando la reunión le imponga las manos para recibir el fuego de parte de Dios, con la imposición de manos que ellos realizan. Cierta forma es una mala interpretación de la palabra de Dios y una falta de conocimiento en ella, ya que como hemos dicho, la palabra de Dios estaba recién escribiendo en esos tiempos y los apóstoles recibieron un poder especial de parte de Dios que les permitió hacer esos prodigios y milagros en esos tiempos. Pero ahora tenemos la palabra completa y debemos nosotros discernir claramente cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo, que es algo muy importante para nuestras vidas, porque es la manera en que la cual nosotros podemos descubrir las artimañas del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y también es el rey de las mentiras que se disfraza como ángel de luz, que actúa como si fuera el Espíritu Santo, hace prodigios y milagros, profetiza, para engañar al pueblo de Dios, para engañar a aquellas almas que buscan a Dios y anhelan recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la importancia del por qué nosotros debemos de conocer urgentemente la verdad. La Biblia dice que el pueblo es algo recurrente en medio del pueblo. Y eso por lo cual falló el pueblo de Israel antiguamente. Falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos lleva muchas veces a creer en muchas personas que nos engañan y nos mienten. De tal forma que, que le dice a la gente que basta que tú creas en Jesús
vas a recibir el Espíritu Santo en tu corazón, olvidándose claramente que esa persona necesita primeramente recibir la remisión de sus pecados. El Espíritu Santo no mora en un corazón donde hay pecado. Y es por eso que es necesario que nosotros conozcamos las armas y las artimañas del diablo, cómo actúa a través de la propia palabra de Dios. Recordemos que Satanás ocupó la propia palabra de Dios para engañar a la mujer en el huerto del Edén. La propia palabra de Dios la ocupó para engañar a la mujer y hacerla comer del fruto prohibido. Así también en estos tiempos Satanás ocupa la misma palabra de Dios distorsionada, corrompida, para engañar al pueblo que anhela recibir el bautismo del Espíritu Santo, anhela servir a Dios de corazón, anhela de llenarse y empaparse del Espíritu Santo, tener una vida en el Espíritu. Pero hoy por hoy no hay quien le enseñe, hoy por hoy no hay quien los pueda guiar a tener una vida plena en el Espíritu Santo, a recibir el verdadero bautismo del Espíritu Santo, porque aún no disciernen entre el bien y el mal, no disciernen entre un espíritu inmundo y el Espíritu Santo, porque hay falta de conocimiento, porque no hay líderes que se empapen de la misma palabra de Dios y los puedan guiar a recibir el Espíritu Santo, como dice las Escrituras. Y eso es preocupante. Y es por eso que en estos tiempos es importante predicar la palabra de Dios tal como es, sin temor alguno. Y tratar de rescatar las almas de los engaños y de las falacias que muchas veces se dicen ocupando la misma palabra de Dios. Nunca una persona que tenga pecado en su corazón va a poder recibir el Espíritu Santo en ella. Jamás, es imposible, porque el Espíritu Santo no mora en un corazón donde hay pecado. La propia palabra de Dios nos dice que los apóstoles andaban predicando el Evangelio. Ellos predicaban las nuevas de salvación. Y la gente tenía que creer en la palabra de Dios, tenía que tener conocimiento en la palabra de Dios para poder así recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas veces los concentramos simplemente en un versículo y los apóstoles imponían sus manos y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y eso nos basta para muchas veces actuar y crear una doctrina de avivamiento, una doctrina basada en la imposición de manos para que la gente pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y esos estafadores y mentirosos, sabiendo que la gente y el pueblo de Dios anhela tener una vida en el Espíritu, muchos anhelan tener el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el sello de Dios, esa es la vida eterna, esa es la entrada al reino de los cielos. Esos falsos profetas lo saben. Y muchas veces recorren el mundo engañando a la gente, creando nuevas tendencias carismáticas, nuevas doctrinas de avivamiento, dice. Es tiempo, pueblo, que te vuelvas a la palabra de Dios. Es tiempo, pueblo, que te vuelvas a Dios de corazón. Es tiempo que salgas del sueño profundo, del engaño profundo que muchos se encuentran en estos tiempos. Porque aún mucha gente que ha creído en Jesucristo por mucho tiempo, muchos años, en estos tiempos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque aún su propio líder, su propio pastor, su propio sacerdote no sabe cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Porque no saben solucionar el problema de pecado que hay en sus corazones. Porque si queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que saber cómo solucionar el problema de pecado que hay en nuestros corazones. Si no solucionamos problemas de pecados, es imposible
que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Es imposible que recibamos el bautismo del Espíritu Santo si aún tenemos pecado en nuestros corazones. Por mucho que creamos en Jesús, por mucho que digamos creer en Jesús y que llevamos muchos años creyendo en Jesús, pero si aún hay pecado en tu corazón, en ti no mora el Espíritu Santo. Y si hay algo que tú hayas hecho en el Espíritu, teniendo pecados en tu corazón, no ha sido el Espíritu Santo que ha obrado en ti. Ha sido un espíritu malo que te está engañando y te tiene atrapado. Es por eso que no hay un crecimiento espiritual. Es por eso que muchos están estancados en la fe. Muchos no dan frutos en el espíritu. Muchos no crecen en el conocimiento. Porque esos espíritus malos tienen atrapado a muchos en la mediocridad, en un evangelio filosófico, en un evangelio humanista, en un evangelio que le acomoda a Satanás, porque ahí los tiene seguros, los tiene engañados, los tiene entretenidos. De vez en cuando los usa y le da una profecía, de vez en cuando hace sanidades que duran muy corto tiempo. Nosotros no podemos fundar nuestra fe a través de hablar lenguas extrañas. No podemos fundar nuestra fe a través de las sanidades. No podemos fundar nuestra fe a través de las profecías. No podamos fundar nuestra fe a través de manifestaciones. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Porque a través de ella podemos discernir qué espíritu está operando en cada uno de nosotros. Porque a través de ella podemos discernir qué espíritu está operando en cada persona. Porque si nuestra fe no está fundada en la palabra de Dios, somos aptos para ser engañados, somos aptos para ser turbados. Y así el enemigo nos tiene atrapados a través de espíritus malos que lanza falsas profecías, falsos milagros, falsas manifestaciones. Y ahí la importancia de hacer un alto en la vida espiritual y discernir quiénes somos nosotros. ¿Tenemos conocimiento en la palabra de Dios? ¿Conocemos y sabemos cómo recibir la remisión de nuestros pecados? ¿Sabemos y conocemos el evangelio que nos permite nacer de nuevo? Porque si no nacemos de nuevo y no sabemos cómo recibir la remisión de nuestros pecados, es imposible que tengamos el Espíritu Santo. Pero es que la palabra dice que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Como les dije, en esos tiempos la palabra se estaba recién escribiendo y Dios le dio poderes especiales a estos apóstoles para que la gente creyera en la salvación de Jesús, para que la gente creyera en la vida eterna, que creyera en Dios, que Jesucristo, el que haya venido aquí a la tierra, era Dios mismo. Pero hoy tenemos la palabra completamente escrita. ¿Y qué nos dice Pedro? Si lo vamos a los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. No existe otra manera de recibir el Espíritu Santo. No existe otra forma. Sin conocimiento en el Evangelio, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, sin conocer a Jesucristo, es imposible que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. No podemos engañar a la gente diciéndole que te basta con creer en Jesús y ya tienes el Espíritu Santo en ti, cuando aún el pecado mora en su corazón. No podemos seguir mintiendo a la gente, porque tenemos que analizarnos, tenemos que vernos a la luz de la palabra de Dios. Y necesitamos recibir la remisión de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos enseña cómo recibir la remisión de nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de agua y espíritu, porque esa es la forma de nacer de nuevo, ser nueva criatura en Jesucristo. Y cuando conocemos cómo nacer de nuevo y cómo podemos ser nueva criatura recibiendo la remisión de nuestros pecados, nos damos cuenta que el actor principal de este evangelio de las nuevas buenas de salvación se llama Jesucristo. Y vamos a conocer a Jesucristo y vamos a conocer las nuevas de salvación y vamos a saber cómo recibir la remisión de nuestros pecados. Y de esa forma, cuando te lo enseñan, pero te dice arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero este Simón, en Hechos capítulo 8, versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así andan muchas personas en el mundo, como magos, en el nombre de Jesús, pero sin conocer el Evangelio, engañando a la gente, teniéndola entretenida, con manifestaciones, con falsos milagros, con profecías muchas veces. Porque muchas veces en nuestras vidas está la codicia. ¿Quién no tiene codicia en su vida? Todos codiciamos algo de alguna u otra manera. Y este hombre codiciaba ser reconocidos por todos. Y lo tenían reconocido en Samaria como un gran siervo de Dios. Este es el gran poder de Dios, decía la gente. Mas ni conocía el Evangelio y no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y si no hubiese sido por Felipe, que fue a predicar el Evangelio a Samaria, mucha gente se hubiese perdido. Si no hubiese sido por Felipe, que fue a predicar el Evangelio de las nuevas de salvación, de nacer de agua y espíritu, mucha gente no hubiese conocido el verdadero poder de Dios y no se hubiese dado cuenta que este Simón era un falso profeta, era simplemente un charlatán, un mago, que se paraba enfrente de la gente porque le gustaba ser reconocido, quería ser líder, quería ser como uno de los apóstoles. Mas ni él sabía cómo nacer de nuevo, mas ni él sabía cómo recibir remisión de pecados y mucho menos el bautismo del Espíritu Santo. Pero la palabra luego nos dice, y le estaban atentos porque por sus artes mágicas se les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mismo que se hacía pasar. También creyó Simón. Qué importante conocer el Evangelio, qué importante tener conocimiento de la verdad, de las nuevas de salvación, qué importante ser un verdadero siervo de Dios y no dejarse guiar por lo que puedan ver nuestros ojos y por lo que puedan oír nuestros oídos. Porque muchos son guiados por vistas, sin el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Otros usan la propia palabra de Dios inapropiadamente, falsamente, para dar malas enseñanzas. Y ese es el motivo porque mucha gente comienza en una religión, luego se va a otra. Ese es el motivo porque mucha gente se congrega en ningún lugar y luego se va a otro. Migran de un lugar a otro buscando algo que le hace falta. Algunos lo encuentran en algún lugar, pero llega otra persona a ese lugar que esa persona lo encontró y no lo encuentra, y van a otro lugar y lo encuentran. Esa no es la obra de Dios. Tenemos que despertar de este sueño inmenso que estamos. Y tenemos que volvernos al Evangelio y a las nuevas. Tenemos que entender y conocer el corazón de Dios y empaparnos de Dios cada día. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, que es Satanás. Tenemos que saber cómo el diablo actúa. Tenemos que saber cómo el diablo engaña para poder descubrirlo y vencerlo en el nombre de Jesucristo. Porque si tú no conoces las artimañas del diablo, eres apto para ser engañado. Día tras día te van a engañar. Día tras día te va a tener amarrado y atado, encarcelado. Nunca vas a crecer en el espíritu. Nunca vas a crecer en la fe. Nunca va a aumentar tu confianza. Jamás. Como está escrito, trabajas y echas en un saco y el saco está roto, nunca se llena. Nunca te sacias de tu labor. Nunca ves el crecimiento. Y como que si algo te estorbara, que no te dejara crecer. Y como que algo te impide que tú sigas creciendo y aumentando tu fe y tu confianza. Y es tanto esa lucha que dejas ya de batallar y te conformas con llegar a ese lugar pensando que ese es el techo, que ese es lo máximo que tú puedas aspirar. Es porque aún mora el pecado en tu corazón. Y nadie te ha enseñado a recibir la remisión de verdad de los pecados. Es porque muchos que dicen tener el bautismo del Espíritu Santo, que lo recibieron a través de oraciones, de ayunos, o a través de imposición de manos, o a través de una visión, o a través de un sueño, no es bíblico. La Biblia dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la verdad del bautismo del Espíritu Santo. No existe otra forma de recibir el Espíritu Santo. Todos necesitamos escuchar palabra de Dios, aprender de ella. Como así el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento, así también en estos tiempos el pueblo está fallando por falta de conocimiento. Y el enemigo, que está desde el comienzo de los tiempos, ha ganado terreno, mucho terreno ha ganado. Yo sé que muchos de ustedes quizás han visto cómo actúan los chamanes. Y aún esos chamanes convocan a cualquier espíritu y hacen milagros. Mucha gente son chamanes.
Que no te dé lo mismo. Que no te dé lo mismo. Que no te dé lo mismo. No te sientas conforme, no te sientas alegre, porque a pesar que no tienes ningún conocimiento, o quizás tengas un muy vago conocimiento de la palabra de Dios, pero Dios me usa para sanidad, me usa para profetizar. ¿Cómo te podrá usar si aún tienes pecado en tu corazón? ¿El Espíritu Santo mora donde hay pecado? ¿Acaso te has olvidado que el Espíritu Santo es santo y que opera en la verdad y no en la mentira? ¿Acaso no quieres discernir los espíritus? Y es necesario discernir los espíritus, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes principados que operan en la vida espiritual. Y eso es lo que es espiritual, la gente no lo ve, no lo percibe, porque el natural no puede percibir, no percibe lo espiritual. Pero lo que es espiritual lo percibe todo. Lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. El carnal no puede percibir las cosas del espíritu. Por eso que el carnal es apto para ser engañado. Y es por eso que el diablo busca que la gente no nazca de nuevo. No le importa que creas en Jesucristo. Te dice, sí, cree en Jesús, pero no nazcas de nuevo. No recibas la remisión de los pecados. Y así te tiene atrapado. Y cualquier espíritu inmundo es apto para apoderarse de tu persona, porque aún mora pecado en tu corazón. Y esa es la importancia de poder recibir remisión de pecados. Esa es la importancia de nacer de nuevo. Y es por eso que la Biblia nos enseña y nos dice que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores en el espíritu y en verdad. Hombres espirituales que sepan nacer de nuevo, que sepan cómo recibir remisión de pecados, que disciernan lo espiritual, que disciernan el ángel de luz que se disfraza como si fuese Dios, como un ángel. En realidad es un ángel de luz. Satanás es un ángel de luz, es un lucero. Tenemos que conocer cómo actúa el enemigo para poder engañarnos y destruir nuestra vida espiritual. Porque eso es lo que busca el diablo, destruir nuestra vida espiritual. Engañarnos y tenernos atrapados y encadenados. Corta las cadenas. Corta esas cadenas en el nombre de Jesús. Porque mientras tengamos soplo de vida, estamos a tiempo de volvernos a Dios. Alza tus manos y tus miradas a los cielos. Como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestra ayuda. Y a Él tenemos que alzar nuestra mirada. A Él debemos declamar. Enséñame y yo aprenderé. Corrígeme y nunca más lo haré. Y si tú dices que yo soy un pecador, pecador soy hasta el día que me muera. Pero si tú dices que yo soy un justo, justo soy hasta el día que tú me llames a tu presencia. Lo que Dios diga soy. Y es por eso la forma que tenemos que nosotros entender y conocer la palabra de Dios. Porque hay tiempo de morir y tiempo de nacer. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo. Como hay palabras para pecador y palabras para justo. Hay enseñanzas para pecadores y enseñanzas para justos.
Pero eso, pero eso no lo sabe una persona que aún no ha nacido de nuevo. Alguien que no conoce el Evangelio no lo sabe. Porque predica palabra para justo, se lo predica a un pecador. Porque no discierne lo espiritual. No discierne la necesidad que hay en esa vida. Y a un pecador hay que enseñarle a recibir remisión de pecados. Hay que enseñarle su verdadera esencia fundamental. Hay que guiar ese corazón hacia Dios para que Dios se vuelva hacia él. Para que Dios sea quien rescate esa alma del infierno. Y aquel que predica el Evangelio cubrirá multitud de pecados y rescatará un alma para Dios. Y luego que esa alma es rescatada, enséñale palabra para justo, enséñale esa palabra para los santos, enséñale a ser santo, a vivir en la gracia de Dios, a vivir por la justicia de Dios, y no como un religioso, sino como un siervo de Dios, un hombre de fe. La gracia de Dios se recibe, la palabra de Dios es por fe y para fe. Más el justo por la fe vivirá. Eso es el Evangelio. El Espíritu Santo no se recibe por imposición de manos. En estos tiempos Dios lo permitió, porque la palabra se estaba recién escribiendo. Pero así en esos tiempos había un mago llamado Simón, que tenía a la gente por mucho tiempo engañada. Y todos pensaban que ese era el verdadero poder de Dios. Así también en estos tiempos hay muchos que se disfrazan como siervos de Dios, sin conocer el Evangelio, sin saber nacer de nuevo. Pero cuando llega un verdadero siervo de Dios, te va a enseñar la verdadera enseñanza del nacer de nuevo de agua y espíritu. Tienes que aprender del Evangelio. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario llenarse de la presencia de Dios. ¿Quieres tener una verdadera vida en el Espíritu? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres tener la llenura del Espíritu Santo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres tener una vida en el Espíritu? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres dar frutos en el Espíritu? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres crecer en la fe? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres servir a Dios con un corazón recto? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que saber cómo recibir la remisión de los pecados. Tienes que saber cómo nacer de nuevo de agua y espíritu. Tienes que entender la obra que Jesucristo hizo en este mundo para rescatarnos. Tienes que entender para que puedas discernir espíritus, para que puedas discernir los espíritus y no ser engañado por los falsos evangelios, por falsos profetas. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Si en aquel día muchos me dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, yo hacía todas las cosas que hacía en tu nombre. Y el Señor le respondió, jamás te conocí, hacedor de maldad. Qué importante conocer el Evangelio. Porque aún en estos tiempos hay muchos que creen en Jesucristo, pero aún tienen pecado en su corazón. Porque no le han enseñado a nacer de nuevo. Pero hay muchos que dicen, Dios me usa.
¿Cómo te podrá usar Dios si aún hay pecado en tu corazón? Es imposible que Dios te use. No nos engañemos a nosotros mismos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Todos miramos la paja del ojo ajeno, pero miramos el tronco que cubre nuestra vista. Tenemos que discernir nuestra propia vida primeramente. Dios nos manda a nosotros a nacer de nuevo. Dios nos manda a nosotros a recibir remisión de pecados para que podamos aprender nosotros la palabra de Dios y así nosotros, una vez que aprendemos a nacer de nuevo, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ir a predicar el Evangelio y enseñárselo a otros sin cobrar. Porque a ver, Simón, que los apóstoles imponían sus manos, quiso comprar, quiso pagar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, mas Pedro lo reprendió fuertemente. Fuertemente lo reprendió. Y Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cómo una persona puede pensar que puede recibir la remisión o puede recibir el Espíritu Santo por alguna obra sin fe? ¿Cómo alguien podrá imaginarse que por pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo se lo puede otorgar? Cuando la palabra de Dios nos enseña que primeramente tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que creer en él y luego arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso en Dios hay variación? ¿Acaso en Dios para unos sí, para otros no? En Dios no hay variación. Dios no cambia su palabra. Dios prometió, Dios dijo, esta es su voluntad. Y así se hace y así se cumple. Porque esta es la plomada. Esta es la plomada que Dios nos dio a nosotros para poder creer. Y Dios dictaminó y dijo, esta es la forma que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la forma que yo quiero que tú creas para que yo te rescate. Para que yo te dé el bautismo del Espíritu Santo y recibas la remisión de tus pecados. Esta es la forma que tú tienes que creer. Dios dice cómo creer. Dios dice cómo recibir remisión de pecados. Él lo dice. No dice para este sí, para este no. Para este una forma y para este otra forma. Esas son las armas que usa el enemigo para confundir a la gente, porque ya no sabe verdaderamente cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque dice cómo algunos van al cerro, oran 40 días y reciben el bautismo del Espíritu Santo, como otros a través de un sueño reciben el bautismo del Espíritu Santo, como otros a través de alguna visión han sido bautizados, como otros le han pedido a Dios el bautismo y lo han recibido, como otros le han impuesto las manos y luego han hablado lengua extraña y han danzado y han profetizado. ¿Acaso la palabra de Dios no te dice que esas obras no son las obras de Dios? ¿Que de esa forma no se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no te está diciendo que aprendas a discernir los espíritus? ¿Acaso Dios no te ha advertido que anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar? Devorando las almas con el engaño y las mentiras. ¿Acaso Dios no nos ha advertido a través de su palabra todas las artimañas que el diablo usa para poder engañarnos, para que no lleguemos al verdadero conocimiento y al verdadero bautismo del Espíritu Santo? Comienza a dar la lucha, comienza a dar la batalla. Lucha por tu alma, lucha por tu vida. Busca a Dios y huye de las garras del diablo, de las mentiras de Satanás. Y llénate de la gloria de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida, tu corazón. Y cómo Dios te va a usar grandemente. Y no va a haber límite en tu vida. Porque Dios te va a levantar con fuerza y poder de lo alto. Y vas a ser llama ardiente aquí en la tierra. Llama ardiente vas a ser. Porque Dios te va a dar el bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y te va a usar gloriosamente para la honra y gloria de Él. Y por tus palabras va a salir evangelio. Por tus palabras, por tu boca va a salir el evangelio. Va a salir las enseñanzas que Dios le dio a los apóstoles.
cómo nacer de nuevo, cómo recibir la remisión de los pecados. Respondió entonces Simón. Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, porque a pesar que Simón creyó, pero Dios examinó su corazón. Y Simón creyó por codicia. Simón era un codicioso. Por eso tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que ir a Dios humildemente, mansamente delante de Él. Tenemos que reconocer nuestras vidas delante de Dios. Porque todo es si Dios quiere. Porque Él le da a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Porque nuestras vidas le pertenecen. Pero Él no se niega a sí mismo. Lo que Él promete, lo cumple. Y la Biblia dice: cualquiera que crea en mi palabra, en mi evangelio, en mi Hijo Jesucristo, cualquiera que nazca de agua y espíritu, lo haré entrar al reino de Dios. Cualquiera que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, le daré el don del Espíritu Santo. Tenemos que aprender quiénes somos nosotros para tener un arrepentimiento bíblico. Tenemos que conocer a Jesucristo, qué hizo por nosotros para salvarnos, para poder bautizarnos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Tenemos que conocer las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, la cual a nosotros nos dio la remisión de nuestros pecados, la cual a nosotros nos dio su justicia y pagó nuestro juicio eterno. Tenemos que entender y conocer esas obras, porque son necesarias para poder recibir el don del Espíritu Santo, que es un don, es un regalo de Dios, que se recibe por fe en la palabra de Dios, donde no hay ningún mérito de hombre, donde no hay ningún esfuerzo de hombre, donde no hay ninguna obra de hombre, porque la estaríamos ensuciando la palabra de Dios con nuestras obras, la estaríamos enmancillando la palabra de Dios con nuestros pensamientos, con nuestros esfuerzos, estaríamos ensuciando la obra de Dios con nuestra arrogancia, creyendo ser mejor que otros o creyendo ser merecedores más que otros, porque yo he hecho más por la obra de Dios, me merezco estas cosas. Tu corazón te engaña porque tienes un corazón arrogante, tienes un corazón codicioso, así como Simón. Pero lo reprendió duramente. No se puede comprar el Espíritu Santo. No se compra con obras, no se compra con dineros, no se compra con esfuerzos humanos. No se puede comprar con nada que provenga de nosotros, simplemente con la fe en la verdad, con la fe en el Evangelio. Versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de Samaria anunciaron el Evangelio. Qué importante anunciar el Evangelio. Qué importante tener conocimiento en el Evangelio. Porque no tendríamos el conocimiento de la palabra de Dios y el cómo nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Que Dios te bendiga, varón, varona. Que Dios te aliente y te anime. Te exhorto en estos tiempos a creerle a Dios, a buscar a Dios, al Dios bíblico, al Dios de las Escrituras, ese que te hace nacer de agua y espíritu y que te hace entrar al reino de Dios. Ese evangelio donde no hay ni un mérito de hombre, ni un esfuerzo de hombre, simplemente la confianza y la fe en Jesucristo. Que a través de las obras de Jesús, nuestra fe tiene vida.
porque una fe sin obra es muerta. Y las obras que Jesús hizo por nosotros son las que nos dan vida a nuestra fe. Y como creímos con el corazón para justicia, con los labios confesamos para salvación. Y eso ponemos por obra, el amor que Dios nos entregó, con la cual nosotros fuimos rescatados y salvados del infierno. Lo que yo creí, hablé. Y lo que hablo, lo pongo por obra todos los días en mi corazón. Por eso vivo día tras día en la gracia de Dios, porque día tras día se renuevan sus misericordias por la fe en las obras que Jesús hizo por mí. Y si soy justo es por mérito de Dios. Y si soy santo delante de Dios es por los méritos de Jesucristo, que Él hizo para rescatarme. Porque a través de una sola ofrenda, hecha una vez y para siempre, nos santificó. Hebreos 10:10. Que Dios te bendiga, varón, varona. Hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que cada uno de ustedes sea edificado a través de esta palabra, como así también redarguido. Porque hay que conocer las artimañas que el enemigo tiene para muchos. Y tenemos que aprender a conocerlas para poder huir de ellas y darle la buena batalla en el nombre de Jesús. Y vencer en el nombre de Jesús las mentiras con la verdad de Dios. Te invito a orar por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por esta tarde en la cual me permitió predicar su palabra, como así también por todas las almas que se han dado cita, y así también, mi Señor, esperando que cada uno de ellos tomen su porción y la pongan por obras en su corazón y en su vida. Solo tú, Padre mío, puedes guiarnos. Solo tú, mi Señor, puedes sacarlos del engaño, como así también, Padre mío, de las falsedades. Da la buena batalla a través de tus siervos, Padre mío, aquellos que te conocen de verdad, y guíanos a toda senda de justicia y de verdad. Levanta hombres valientes, como así también mujeres valientes en medio de estos tiempos, los cuales no tengan miedo de hablar de tu palabra, de tu verdad, porque esa es la forma de darle batalla al enemigo y sacarlas del engaño, como así también, Padre mío, de hablar de tu verdad, de dar testimonio, de honrarte a ti cada día por tan grande salvación que nos has dado. Sea con los enfermos espirituales como así también carnales, sea con los abatidos espirituales como así también carnales, sean con los paralíticos espirituales como así también carnales, sea con los sordos, los ciegos, los mudos espirituales como así también los carnales. Sea usted, Padre mío, alimentando al sediento y al hambriento, y sea usted, Padre mío, vistiendo a aquellos que aún se encuentran desnudos, y donde no haya vida, sea usted colocando, Padre mío, vida en esos corazones. Como dijo el profeta, oíd palabra de Dios, huesos secos. Y esos huesos secos se empezaron a cubrir de carne y usted le puso soplo de vida. Gracias, Padre mío. Todo está en tus manos. Y bendiga, Padre mío, cada alma que va a escuchar esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones. Amén.